Yo estoy feliz de poder estar aquí en Colombia, la primera vez aquí, y he disfrutado mucho de Colombia durante estos pocos días. También he conocido lindas historias, he abrazado tantas personas. Los primeros días me he dedicado a abrazar a tantas personas que querían hablar conmigo y realmente es una experiencia muy, muy linda. Estoy muy feliz por ello. Y yo quiero agradecerte a ti que estás allí del otro lado de esta pantalla acompañándonos por redes sociales. Bienvenido. Y yo quedé contemplando aquí un grupo muy especial que está a mi lado derecho. Este grupo realmente es extraordinario. Yo quiero felicitar el trabajo que vienen aquí realizando para poder incluir con el mensaje de salvación a personas que tienen deficiencia auditiva o aquellos que no pueden hablar y ni siquiera escuchar, pero allí a través del lenguaje de señas ellos también están recibiendo esta palabra. Y mi cariño para todos ustedes, y un día cuando Jesús regrese todo eso terminará y todos estaremos disfrutando con Cristo Jesús en la plenitud completa de la vida. Felicitaciones por su perseverancia, por su fe puesta en Jesús y permanezcan en ese amor de Cristo. Vamos a la Biblia. Hoy vamos a concluir lo que anoche comenzamos. Anoche comenzamos hablando acerca de los símbolos del Espíritu Santo. Esos símbolos nos traen mensajes preciosos para nosotros. ¿Cuáles son los símbolos que ya vimos? El Espíritu Santo como paloma, el Espíritu Santo como río de agua viva, el Espíritu Santo como arras, como la garantía y como el sello de Dios. Y anoche finalizamos hablando sobre el Espíritu Santo como lluvia. La lluvia cuando cae moja todo el lugar donde la lluvia ha caído. No existe un milímetro de tierra que quede sin mojarse cuando cae la lluvia. Cuando la lluvia temprana cayó, todo el mundo conocido para la época apostólica fue evangelizado por el poder del Espíritu Santo. Y cuando vuelva ahora en total plenitud, una vez más, a derramarse la lluvia tardía, no quedará un centímetro de la tierra que no haya escuchado del mensaje de Jesús. Y nos preparamos para ese momento. Y ya dije que Dios no está buscando mejores métodos, Dios está buscando mejores hombres y mejores mujeres. Dios está buscando mejores personas, porque la obra está en las manos de Dios, mas nosotros nos colocamos en sus manos para que esta obra sea concluida. Hoy quiero comenzar hablando acerca de unos asuntos importantes sobre el Espíritu Santo, que voy apenas a recalcar de aquello que ya mencioné. Una de las cosas tristes que podemos ver en la mayoría de iglesias es tener templos llenos de personas vacías. El hecho de que un templo esté lleno no significa que la persona esté llena. Hay tantos templos llenos de personas vacías. Y una persona está vacía cuando solamente intenta relacionarse con Dios una vez por semana. Cuando nuestra relación con Dios debe ser una relación continua. Hoy estamos viviendo una época donde tenemos a cristianos correctos, pero sin Cristo. Estamos viviendo en un tiempo donde para muchos la religión se basa solamente en un buen comportamiento y se olvidan del buen relacionamiento que deben tener con Dios. Hay gente tan buena, intachable, buena conducta, buenos miembros, buenas personas, buenos líderes, pero vacíos. ¿Saben cuál es la tragedia de la última iglesia? La tragedia de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia en la cual nosotros mismos somos representados, es que es una iglesia que está llena de sí y Jesús está fuera.
Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo les hago la pregunta, ¿el mensaje de Apocalipsis 3:20 es para la gente que no conoce a Cristo o es para la iglesia? ¿Cómo que para la iglesia? ¿Qué sucedió con esta iglesia? Claro que nosotros cuando predicamos decimos, entrega tu vida a Jesús, y nosotros creemos, no, Jesús está en mi vida, que entregue a aquel que está afuera, aquel que es corrupto, que entregue a aquel que hace mal, yo me porto bien. No, el mensaje de Apocalipsis 3:20 no es para el que está afuera, el mensaje de Apocalipsis 3:20 es para la iglesia, para aquel que está dentro. Y el mensaje es: tú crees una cosa, pero eres otra cosa. Estás lleno de ti y vacío de Dios. Jesús todavía no entró en tu negocio, no entró en tu plan, no entró en tu vida. Jesús todavía no entró en tu familia. Jesús apenas entra una vez por semana, pero 6 días está fuera de tu vida. Entonces el mensaje es: yo sigo llamando a la puerta. Y la razón de la tibieza es que tenemos tanto por dentro, pero nada de Dios, todo de nosotros. Templos llenos de personas vacías. Nuestra mayor necesidad es la búsqueda del Espíritu Santo. Porque Dios no quiere cambios superficiales, sino cambios reales. Y los cambios reales no comienzan como maquillaje. Los cambios reales comienzan en un corazón transformado. Y un corazón es transformado en la medida que es iluminado. ¿Y cómo se ilumina el corazón? Por medio de la palabra de Dios. No existe vida que vive en la oscuridad si mantiene una constante comunión con Dios a través de su palabra. No existe. Pero sí existen personas que pueden estar correctas, pero sin Biblia, sin base, sin Cristo. Y están con un maquillaje superficial. ¿Saben cuál es el problema del maquillaje? Bueno, las mujeres saben un poquito, no un poquito, saben más, ¿no? ¿Cuál es el problema del maquillaje? Sale. Tienes que sacarlo. Tú no puedes dormir, y aquellos que duermen con maquillaje están acabando con su belleza, ¿no? ¿Cuál es el problema del maquillaje? Es que cuando sale tú ves que la realidad no era como se veía. El problema de la religiosidad basada solo en buena conducta sin relación con Dios es un maquillaje superficial que sale rápido y la gente lo nota. Dios no quiere maquillados religiosos, Dios quiere cristianos auténticos. Pero no existe autenticidad sin la palabra, no existe autenticidad sin el Espíritu. Es el Espíritu nuestra mayor necesidad, y para buscar el Espíritu necesitamos tener más comunión con Dios a través de la oración y a través del estudio de la palabra. Y aquí voy a decir un asunto interesante. Hay 2 maneras de leer la Biblia: como turista o como explorador. ¿Qué hace un turista? Solo va y visita, toma foto y se va. ¿Qué hace un explorador? Entra, investiga, se queda, averigua. Ese es un explorador. Entonces la pregunta es: ¿en la iglesia tenemos turistas o exploradores bíblicos? Para que exista profundidad necesitamos explorar, porque el oro nunca se encuentra en la superficie. ¿Dónde se encuentra? Allá al fondo. Tú necesitas una comunión diaria, y para ello necesitas del Espíritu Santo. Y hay una frase que a mí me hizo estremecer cuando yo leí hace algún poco tiempo atrás, y esta frase yo la he tratado de traducir en mis palabras, pero dice así: si el Espíritu Santo fuese retirado de nuestra iglesia,
la iglesia continuaría siendo el 95% de la misma manera. Pero si el Espíritu Santo hubiese sido retirado de la iglesia apostólica, ellos hubiesen dejado de hacer el 95% de lo que estaban haciendo. Voy a repetir esto. Si la iglesia o si el Espíritu fuese retirado hoy de la iglesia ni se daría cuenta que el Espíritu se fue. Pero si el Espíritu hubiese sido retirado de la iglesia apostólica, el 95% de lo que hacían hubiese terminado. ¿Cuál es nuestra necesidad? El Espíritu. Necesitamos comunión, necesitamos del Espíritu, y ese Espíritu Santo viene, se muestra, no como energía, no como fuerza, a través de símbolos de paloma para decir: yo quiero devolverte la inocencia, yo quiero hacerte mensajero. ¿Recuerdan los símbolos que vimos anoche? Ríos de agua viva que corre, no que se estanca, que limpia, que hace florecer, que hace fructificar. Como arras para darte la garantía de la eternidad, y como lluvia para levantarte y estremecer el mundo. No con tu talento, Dios puede usar tu talento, pero lo que convence y estremece el mundo es el poder del Espíritu. Y hoy vamos a ver apenas los tres últimos símbolos del Espíritu. La Biblia presenta 7 símbolos sobre el Espíritu Santo. Vamos al primero de la segunda parte. El Espíritu Santo no es fuego, sino es como fuego. Vamos a leer el texto bíblico, ¿les parece? Mateo capítulo 3, versículo 11. Abra su Biblia. A mí me encanta ver personas que tienen contacto con la Biblia. Qué lindo es tocar, palpar, leer. Eso fija verdades. Mas aquellos que no trajeron Biblia, aquí también pueden leer conmigo en la pantalla. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Ahora quiero que lean todos ustedes. ¿Qué cosa dice? Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Qué curiosa esta imagen, ¿no? El bautismo de agua es el bautismo de la muestra de arrepentimiento. Pero el bautismo no concluye en el agua. El bautismo es un asunto diario. Por eso Jesús dice a Nicodemo: el que no nace de agua y de espíritu no puede ver ni puede entrar. O sea, bautismo por agua es un momento puntual. Bautismo por el Espíritu es no tiene un momento, es algo constante en la vida. Todos los días. No es una vez por semana, es diario. Así viene la pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo es representado como fuego? Y yo quiero aquí hacer mostrarles a ustedes la manera como el fuego representa desde el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Ustedes van a responder algunas preguntas que les voy a hacer. Cuando Dios se le aparece a Moisés allá en el desierto, ¿cómo se aparece? ¿De qué era la zarza? Fuego. Cuando Dios da su ley allá en el Sinaí, ¿cómo aparece? Como una antorcha. Fuego. Cuando Dios aparece en el santuario, en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entra una vez al año para poder hacer la purificación del santuario, ¿cómo aparece? ¿Cómo es esa gloria? Shekinah, la gloria de Dios. ¿Qué cosa es? Fuego. Entonces, fuego está relacionado ¿con qué? Con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios en la Biblia representa el carácter de Dios. Entonces, ¿por qué el Espíritu Santo es representado como fuego? Porque el Espíritu Santo tiene que, en el ser humano, hacer el trabajo de
hacer reflejar la gloria de Dios, porque fuego representa la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, ¿qué cosa es? Su carácter. Ahora, yo les voy a mostrar aquí un texto que quiero que ustedes lo mastiquen y lo saboreen y lo vayan meditando. Hebreos 12:29. Primero, vamos a leer el contexto. Para el pecado, donde quiera que esté, nuestro Dios, ¿qué cosa es? Fuego consumidor. Es fuego porque consume el pecado. Y todos los que se someten a su poder, el Espíritu de Dios, ¿qué cosa hace? Consume el pecado. El fuego, no existe nada mejor para consumir que el fuego. ¿Quiere desaparecer algo completamente? Ponle fuego. Entonces aquí el Espíritu Santo, para que pueda en el ser humano colocar el carácter de Dios, ¿qué cosa tiene que destruir dentro del ser humano? Aquello que lo degrada. Por eso es que necesitamos del Espíritu. Entonces, el fuego representa aquí el Espíritu Santo consumiendo aquello que desagrada a Dios. Quiero que ustedes sepan algo. Los cambios reales no son hechos por esfuerzo humano. No me confundan esto con disciplina espiritual que es necesaria para estar unido a Cristo. Pablo dice: yo soy como el atleta corre, se esfuerza, el militar pelea, avanza. La vida cristiana no es una vida inactiva, es de lucha, es de pelea, es de disciplina. Claro que todo es importante, pero el cambio no es el resultado de eso. El cambio es el resultado del Espíritu Santo cambiando nuestras preferencias pecaminosas, nuestras conductas pecaminosas, y ahí se acabó la lucha. Pastor, yo no puedo dejar este pecado, yo no puedo cambiar. Deja de pelear con el pecado. Deja que el Espíritu, que es fuego consumidor, comience a terminar. Tu parte es colocarte bajo la dirección del Espíritu. Pero aquí viene lo otro. Miren lo que dice el texto. Si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado, ¿a quién va a terminar destruyendo? Aquel que se aferra al pecado. La luz de la gloria de Dios que imparte vida para los justos va a matar a los impíos. Yo les voy a resumir todo ese texto en dos cosas. Miren, ven, interesante. ¿El fuego para qué sirve? Para destruir. Y Dios lo que quiere hacer es que tú le des la oportunidad en tu vida para que Él pueda destruir aquellas cosas que te lastiman, que te hieren, que te alejan de Dios y que te destruyen la vida. Pero si tú no permites que el Espíritu Santo hoy destruya eso en tu vida, un día ese fuego que para algunos dio vida terminará matando. ¿Por qué? No porque el fuego fue preparado para destruir, el fuego fue preparado para purificar. Solo que el ser humano no permitió que el Espíritu Santo haga su trabajo de consumir el mal que hay dentro de sí. ¿Y cómo terminará? Siendo consumido por ese fuego. Hermanos, es bueno trabajar para Dios, pero es mucho mejor dejar que Dios trabaje en uno. Deja que el Espíritu destruya aquello que tiene que destruir. Ese es el fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo es representado como fuego? Porque el fuego revela. ¿Qué cosa revela? 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Y qué interesante aquí el texto. ¿Cómo será declarado? Por el fuego será revelada, y la obra del cual, y la obra de cada uno cual sea, el fuego, ¿qué cosa hará? Lo probará. Ahora, ¿qué cosa significa? El bautismo con fuego revela al hombre tal como es. Arroja los rayos de luz hasta los rincones más escondidos del ser y nos muestra exactamente como Dios nos ve. Préstenme aquí atención.
Cuando yo me voy en un lugar oscuro frente a un espejo, yo me veo perfecto. Pero cuando yo prendo la luz y estoy frente al espejo, ¿qué cosa veo? Imperfecciones. Pero hay un serio problema. Mientras más cerca estés de la luz, ¿qué cosa es lo que más vas a ver? Defectos. Mientras más lejos estés de la luz, eres más perfecto. Presten atención aquí. Las personas que se dedican a ver los defectos de los otros sin ver los suyos es porque están distantes de la luz. La psicología lo llama proyección. Me incomoda lo que tú haces porque eso también yo lo quiero hacer, pero no puedo. Ustedes ya vieron tanto crítico duro. Yo no estoy aquí diciendo que hay que esconder lo que uno ve. No, hay que acercarse con humildad, hay que orar, hay que corregir, hay que disciplinar. Es correcto, es bíblico. Pero el problema está cuando tú solamente estás mirando el defecto. Solamente, todo está bien, no, pero ves siempre el punto malo. ¿Por qué? Porque cuando no hay luz para ti, es fácil ver lo que sucede en el otro. ¿Qué cosa es el Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu? Darte luz. ¿Y qué sucede cuando tienes más luz? Más defectos ves. ¿En quién? En ti. Y mientras más defectos veas en ti, tú tienes más necesidad de Dios. Yo soy pecador, Señor. Tú no estás reclamando a Dios. Ustedes saben cuál es el reclamo más constante de todos los cristianos. Cada vez que pasa por algún problema es: ¿por qué a mi Señor? ¿Por qué a mi Señor? Ese ¿por qué a mi Señor? ¿Sabes qué significa? Yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo hago el diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Por qué a mí? Maltrata lo que está mal, yo estoy bien. No. Necesitas que los rayos de luz penetren a los rincones más escondidos para ver que no es así como piensas. Por eso es que al cielo todos llegaremos por gracia, hermanos. Porque si fuera por lo que somos, nadie llegará al cielo por lo que hace, sino por aquello que Dios hizo en su vida. Por eso permite que Dios haga el trabajo. Permite. Y Él permite en la medida que nos ilumina. Por eso es fuego. ¿Qué más hace el fuego? El fuego consume la escoria. ¿Ustedes conocen ese término escoria? Miren lo que dice Ezequiel 24:11. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. Ahora ya no es muy común, las ollas son muy diferentes, ¿no? Pero antiguamente aquellas ollas guardaban en el fondo herrumbre. Yo no sé si algunos conocen aquella suciedad que por más agua que les colocabas no salía. Entonces la manera de poder sacar esa herrumbre era que la herrumbre tendría que derretirse para poder salir. Entonces, ¿qué cosa dice Dios? Yo voy a sentar a este pueblo como a una olla sobre brasas, para que se caldee y se queme, para que se acabe esa herrumbre. Pero ustedes leen el versículo 2 y versículo 13. Dios lamenta y dice: por más que yo hice eso, ustedes no quisieron cambiar. Yo quise sacar la escoria, pero ustedes no quisieron. Y para eso, ¿qué cosa mandé? Fuego. Pero ni siquiera el fuego pudo hacer algo porque ustedes no permitieron. Porque el Espíritu Santo jamás podrá hacer algo en tu favor si es que tú no le permites. Miren, el agua es un elemento purificador por excelencia, pero tiene un problema. El agua solo lava por fuera, no lava por dentro. Cuando ustedes van, yo ya visité una mina allá en mi país, me invitaron a predicar a unos casi 4,000 metros de altura. En una mina vi un poquito el proceso de cómo se saca el oro.
Primero hay esfuerzo para poder encontrar. Tanto esfuerzo, tanto trabajo para algo tan pequeño. Ahí encontré, porque es que la Biblia a Jesús se le dice que es un tesoro, ¿no? No por el esfuerzo humano, sino porque realmente hay que buscarlo, hay que desearlo. Aquel que va a trabajar en eso tiene que desear encontrar, y hay trabajo, es duro. Solo que cuando el oro sale, el oro tiene que ser lavado. Solo que hay un caso. El agua solamente lava por fuera, pero el oro no se vende lavado con agua. Para que el oro tenga su verdadero valor, tiene que lavarse de otra manera. No lavar, sino limpiarse de otra manera. ¿Cómo? Purificándose. Y para la purificación ya no se usa el agua. ¿Qué se usa para la purificación? Fuego. El fuego es aquello que purifica. Es aquello que limpia de adentro. El agua te limpia por fuera. Ahora qué lindo. El Espíritu Santo primero se representa como ¿qué? Como agua. ¿Por qué como agua? Porque me limpia de afuera adentro. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando todavía yo no soy convertido al Señor? El Espíritu Santo trabaja ¿de dónde? De afuera adentro. Me suplica, va tras mío y me dice, me presenta a Cristo de diferentes maneras, de afuera adentro. Y cuando yo acepto a Cristo, ya no trabaja de afuera adentro. ¿De dónde trabaja? De adentro afuera. De afuera adentro para limpiarme externamente, de adentro para afuera para purificarme. ¿Cuántos quieren ser purificados por el Señor? No saben lo que piden. ¿Ustedes creen que pasar por fuego es bonito? Gloria a Dios por aquellas noches tristes sin dormir y por aquellos días oscuros donde parece que todo acabó. Porque es allí donde se muestra si realmente eres oro o eres leña. ¿Qué sucede cuando un pedazo de leña lo colocas al fuego? ¿Qué sucede? Se hace cenizas. ¿Qué sucede cuando al oro le colocas al fuego? Brilla. Y la pregunta es, ¿qué eres? ¿Leña o oro? ¿O tu fe se hace cenizas o brillas? Mas Dios necesita purificar. Y es a través del Espíritu Santo que necesita quitar aquella herrumbre, aquella escoria que está en la vida. Podemos permitir que el fuego purificador, el bautismo del Espíritu Santo consuma ahora la escoria, o bien podemos elegir ser consumidos en las llamas del día final con el fuego de destrucción. Cada uno elige cuándo tener ese fuego, o ahora o al final. Si tú no permites hoy que el Espíritu haga ese trabajo, un día el fuego hará otro trabajo con el ser humano. ¿Qué más hace el fuego? Libera de las cadenas. Miren Jueces 16:9. Ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como quien rompe una cuerda de estopa cuando toca, ¿qué cosa dice? El fuego. ¿Qué cosa hace el fuego? Rompe cuerdas. Hay un vicio que tú no puedes abandonar. Estás luchando contra un pecado. Hay algo que te cuesta dejar. Hay algo que está encarnado en ti. Hay algo que te cuesta romper. Deja que el fuego del Espíritu Santo pueda hacer ese trabajo. Porque el Espíritu, ahora representado como fuego, puede quebrar las cadenas más fuertes que el enemigo ha intentado aprisionarte en la vida. Él puede. No existe nada imposible para ese poder. ¿Y por qué más es considerado fuego el Espíritu Santo? Porque el fuego se propaga con tanta rapidez. Y aquí me encanta esta figura, ¿no? El Espíritu Santo es como fuego, ya vimos, porque purifica, porque limpia, porque nos transforma, hace que podamos reflejar la gloria de Dios, aunque nos haga pasar por fuego. Pero el fuego se propaga, avanza.
Y qué interesante, el Espíritu Santo, miren, es representado con 3 cosas de limpieza. Número 1, agua. Número 2, fuego, porque purifica. Pero ustedes sabían que el fuego no avanza sin aire. Y el Espíritu Santo también es considerado como aire. Entonces, ponle un poco de fuego y deja que el fuego se prenda y que venga un poquito de aire. Y vas a ver cómo ese fuego avanza. ¿Y por qué es representado como fuego? Recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque cuando venga el Espíritu Santo como fuego, no habrá nada que pueda dejar. El fuego no salta, el fuego consume de manera continua, sin dejar nada. La predicación del Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se propagó como fuego. Wow, por eso necesitamos, nuestra mayor necesidad es del Espíritu. El Espíritu es conocido como fuego porque produce energía. Dios guiaba al pueblo de Israel como una antorcha de fuego. De esto no tengo que hablar mucho, porque ustedes saben que cómo se produce la grandes compañías de energía a través de agua y fuego. Y este último me llama la atención: el fuego también endurece. ¿Saben qué? Es interesante ver cómo a través de estos símbolos podemos entender algunas cosas interesantes. Un vaso de porcelana, para que pueda llegar desde el proceso de fabricación hasta la mesa de aquel que lo compra, ha tenido que pasar por un proceso interesante, pero también por un diseño extraordinario. Yo no sé si ustedes han visto aquellos vasos de porcelana que tienen diseño por fuera. Está tallado de una manera tan bonita, colores vívidos. Yo digo, ¿cómo se hace esto? ¿No? Porque ese vaso lo vas a lavar, vas a limpiar lo que tú quieras, y el color sigue firme, vivo, fuerte. Ahora, ¿qué sucedió? Para que ese vaso mantenga los colores firmes y vivos durante toda su duración, ¿sabes qué ha pasado? Después que el artista diseña la imagen, ¿a dónde lo coloca? Al fuego. ¿Qué hace el fuego? Fija, endurece. Y escúchame aquí, ¿qué hace el Espíritu Santo como fuego? Fija las verdades y los principios en tu vida, de tal manera que cuando el diablo venga para sacudirte, cuando envíe los problemas, cuando haya dificultades, tus colores brillen. No te opaques, porque el Espíritu fijó. ¿Qué cosa fijó? La palabra, los principios, el amor de Cristo. Necesitamos del fuego para que pueda fijar los colores más vivos del amor y la gracia de Jesús. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué cosa decía en uno de los textos más cortos de su carta a Tesalónica? No apaguéis el Espíritu. No lo apagues. Deja que ese fuego continúe limpiando, purificando. Deja que se vaya expandiendo en tu vida. No apagues, porque el Espíritu Santo es representado como fuego. Mas no solamente representado como fuego. ¿Cómo qué más? Como aceite. Aceite. La parábola más conocida para hablar acerca de la preparación espiritual es la parábola de las 10 vírgenes. No voy a leer la historia, pero lo que sí voy a hacer es recordarles algunos asuntos importantes. ¿Está bien? Miren, solamente para despertar un poquito la curiosidad en ustedes. Mateo capítulo 24 habla acerca de las señales de la venida de Jesús. Solo que nosotros tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Solo nos enfocamos en el 24 y nos olvidamos del 25. A la verdad, capítulo 24 y capítulo 25 deben leerse juntos. ¿Por qué razón? Porque en el capítulo 24 Jesús muestra las señales, y en el capítulo 25 Jesús muestra cómo me preparo para la venida de Jesús. Entonces,
más importante que conocer todas las señales es vivir preparado. ¿Correcto? Entonces, tú necesitas conocer, claro, necesitas conocer. Conocimiento es importante. Pero más importante es, ¿cómo me preparo para la venida de Jesús? Entonces hay gente que se conoce de memoria y está a la expectativa del periódico. Miren lo que sucedió esto, miren, Jesús viene, Jesús viene. ¿Y el 25 de qué habla? Preparación. Entonces, el capítulo 25, Jesús presenta, escuchen aquí, 7 parábolas para decirme cómo me preparo para la venida de Jesús, de los cuales 3 resumen las 7. ¿Cómo es que 3 resumen las 7? Primera, la parábola de las 10 vírgenes. Qué curioso, ¿no? Capítulo 24, señales de la venida de Jesús. Y capítulo 25, lo primero que aparece, ¿qué cosa es? Una parábola hablando de las 10 vírgenes. Ustedes saben que cuando la Biblia se escribió, no se escribió con capítulos y versículos. La manera como en el tiempo fue incluyéndose capítulo y versículo fue para poder de manera más comprensible, didáctica, separar párrafos. Sin embargo, esto es un solo discurso. Jesús habla de las señales y Jesús habla de cómo estoy preparado. Entonces, en primer lugar, ¿cómo me preparo para la venida de Jesús? Número 1, yo lo puedo resumir así: que no te falte el aceite. ¿A qué representa el aceite en Mateo capítulo 25? ¿Qué representa? El Espíritu. ¿A qué representa la lámpara? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces aquí les voy a hacer algunas preguntas muy interesantes. La historia cuenta de 10 vírgenes que fueron invitadas para una boda. Primera pregunta: de las 10 que fueron invitadas, ¿cuántas fueron? A ver, de las 10 que fueron invitadas, ¿cuántas fueron? 10. Ni una faltó. Las 10 estuvieron. Vamos a desmenuzar un poquito. Entonces, 10 invitaciones, las 10. Ahora, para ir a una boda, tú no sabes la preparación que hay que tener. Los hombres somos más prácticos, nos duchamos, planchamos la camisa, corbata y se acabó. Mujeres para ir a una boda, Dios santo. Ahora, presta atención aquí. Las 10 que fueron a la boda, primero, tuvieron que dejar compromisos para ir a la boda, ¿sí o no? Claro, todo el mundo tiene compromisos. Para ir a la boda, tuvieron que prepararse, ¿sí o no? El tiempo, yo no sé, esas 10 vírgenes, la expectativa. Mamá, me han invitado a la boda. Es que las bodas antiguamente no eran como las bodas de hoy, ¿no? Hoy una boda dura 2, 3 horas, cada vez está menos, ¿no? Y cada uno se va. Antes las bodas demoraban semanas, una semana entera. Y el vino no tenía que faltar toda la semana y tampoco la comida. Y es interesante que la fiesta comenzaba en la casa del novio, pero el novio tenía una comitiva para ir hasta la casa de la novia y la novia le esperaba junto a la familia, pero ella no iba sola a la casa del novio, ella iba acompañada y escoltada con 10 señoritas. Esas 10 le acompañaban hasta la casa del novio y allí comenzaba la fiesta. Muy bien. Las 10 escuchan, las 10 se visten, las 10 aceptan, las 10 se van. Solo que en ese tiempo no había luz eléctrica. ¿Qué cosa había? Antorchas. ¿Cuál era el trabajo de ellas? Iluminar a la novia. Muy bien. ¿Cuál fue el problema? Se vistieron bien, se perfumaron bien, se alistaron bien, pero se olvidaron de lo importante. Escuchen aquí. A veces nosotros dedicamos más tiempo a lo que menos importa.
Y eso casi es para todo en la vida. Dedicamos más tiempo a acabarnos hasta que nos enfermamos. Dedicamos más tiempo en lo que menos importa. No quiero decir que lo otro no era importante, pero de las 10 solo 5 se acordaron que su trabajo no era solo oler bien. ¿Qué era su trabajo? Iluminar. Y para iluminar, ¿qué cosa necesitaban? 2 cosas: antorcha y ¿qué más? Aceite. Solo que hay un problema: la antorcha no funciona sin aceite. Hoy no conocemos las antorchas antiguas. Las antorchas antiguas era tipo un hilo, un pabilo que unía una mecha y abajo había aceite. Y de acuerdo al aceite, la antorcha iluminaba. Entonces, para que haya luz, ¿qué cosa tenía que haber? Aceite. Acabe el aceite, no importa la antorcha que sea bonita y decorada, eso no importa. Sin aceite no funciona. Esa es la vida cristiana. No importa cuánto huelas, cuánto te perfumes, cuántos años vayas a la iglesia. No. La pregunta es: ¿cuánto aceite tienes? ¿Cuánto aceite tienes? Porque aquí en la parábola dice que el esposo o el novio se demora. Y esa demora es hecha a propósito. Porque es en el tiempo que se descubre quién está y quién no está preparado. Es el tiempo. Entonces allí, ¿qué cosa sucede? Estas muchachas van y 5 de ellas dice que eran prudentes y 5 eran insensatas. Aquí voy a hacerles otra pregunta. ¿Las insensatas eran malas? ¿Sí o no? No. Eran buenas. ¿Cuál era el problema de las insensatas? Escuchen aquí esto. Nadie llegará al cielo por ser malo o ser bueno, porque finalmente es la gracia de Dios quien transforma la vida y Él coloca su bondad en la vida. Lo que llegaremos al cielo no es por lo que hagamos, sino por cuánto aceite tengamos. ¿Cuál es nuestro problema? A veces estamos tan preocupados en estructura que en carácter. En lo exterior que en lo interior. Tan preocupados por el conocimiento sin la experiencia. Y una de las cosas que me enseñan las 10 vírgenes es que el aceite es intransferible. El aceite no se presta. El aceite es personal. Es cada uno. Entonces, la primera, ¿qué cosa tiene que ver? Tiene que ver con una preparación espiritual. Repitan conmigo: ¿cómo me preparo para venir a Jesús? Número 1, preparación espiritual. Eso van a repetir. ¿Cómo me preparo para venir a Jesús? Número 1, preparación. Número 2, preparación misional. ¿Qué cosa es misional? ¿Cuál es la segunda parábola que Jesús cuenta? Un hombre se fue lejos y dio a sus siervos talentos. Uno lo trabajó y el otro no. ¿Cómo me preparo para ir al cielo? No solo me preparo yo, sino preparo a otros para el cielo. Y número 3, ¿cómo me preparo para ir al cielo? La tercera parábola que Jesús cuenta en Mateo 25 son la de las ovejas y los cabritos. Para decirnos finalmente que cuando Jesús venga no nos preguntará cuántas cosas hicimos para nuestro favor, sino cuántas cosas hicimos para los demás. 3 tipos de preparación: espiritual, misional y de servicio. ¿Cuánto aceite tienes? Número 1. ¿A quién estás preparando para el cielo? Número 2. ¿Y cuánto sirves? Porque eso es lo que Jesús nos enseñó. Por eso es que el aceite o el Espíritu Santo es simbolizado como aceite, porque además el aceite ilumina. El Espíritu Santo es la fuente de luz.
¿Qué cosa dijo Jesús en Mateo 5:14? Vosotros sois la luz del mundo. La pregunta es, decimos, hermanos, tenemos que brillar, tenemos que iluminar. ¿Cómo? Si no hay aceite. Nadie brilla sin aceite. Necesitamos del aceite del Espíritu Santo. El aceite es símbolo de consagración. Fíjese qué interesante. Para ungir a un sacerdote, ¿qué cosa se necesitaba? Aceite. Para ungir a un rey, ¿qué cosa se necesitaba? Muy bien, recuerden esto. ¿Con qué se ungía a reyes y sacerdotes? ¿Con qué? Entonces el aceite es un símbolo ¿de qué? De consagración. Ahora presten atención aquí. ¿Quién es un sacerdote hoy? ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? Porque nosotros somos, ¿qué cosa? Real sacerdocio. No existe sacerdocio sin aceite. Entonces la pregunta es, ¿tienes el Espíritu? Porque el problema no es si vengo o no vengo, si voy o no voy. El problema es, ¿tengo? Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para con Él. Y para que Dios nos haga reyes y sacerdotes, ¿qué cosa necesita primero? Ungirnos. ¿Y cómo se hace ese ungimiento? Por medio del Espíritu. Y esta es la parte más interesante y es mi favorita del aceite. Ustedes saben que antiguamente el aceite era un símbolo de sanidad. ¿Recuerdan ustedes a David diciendo: Jehová mi pastor, nada me faltará? Y hay un texto que dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Por qué eran ungidas las ovejas? No porque iban a morir. Las ovejas eran ungidas porque la cabeza era lastimada, muchas veces por circunstancias en el camino, y el aceite era remedio para aliviar el dolor y para ayudar a la cicatrización de heridas. Pero cómo me encanta ver en el Antiguo Testamento una figura de por qué el Espíritu Santo es representado como aceite. Ustedes en casa van a leer todo el capítulo, pero hoy solamente vamos a leer Levítico 14, 17 y 18. Y ustedes van a leer todo lo que esté en amarillo y yo voy a leer todo lo que esté en blanco. Quedamos así, 2 y 3. Y de lo que quede del aceite que tiene en su mano, del que se purifica, y encima de la sangre del sacrificio por la culpa, lo que quede del aceite que tiene en su mano, lo pondrá. Así hará el sacerdote expiación delante de Jehová. Déjenme contarles un poquito la historia. La enfermedad más temible se llamaba lepra. Pero cuando había casos donde un leproso era curado, necesitaba presentarse al sacerdote para que el sacerdote lo declare, ¿qué cosa? Puro. ¿Y cómo era la purificación? Con 2 cosas, y van a repetir conmigo. ¿Cómo purificaba el sacerdote? Con sangre y con aceite. Pregunta de examen: ¿cómo purificaba el sacerdote? No se olviden. ¿Cómo comenzaba la purificación? Con sangre. Primero era sangre, y después que había una ceremonia donde la sangre se le colocaba en ciertas partes del cuerpo para ser purificado, el sacerdote tomaba aceite. Pero miren qué lindo, el sacerdote agarraba el aceite y primero lo colocaba en algunas partes del cuerpo. ¿Me ayudan entonces? Primero, ¿dónde primero lo colocaba? Oreja. Luego, ¿dónde lo colocaba? Mano. Luego, ¿dónde lo colocaba? Pie. ¿Y dónde termina colocando? ¿Ustedes creen que esto era solo por casualidad? No. Les voy a explicar por qué. Cuando el aceite le colocaba en la oreja, ¿saben lo que le estaba diciendo? Sé obediente. Escucha. ¿Tú sabes por qué has quedado leproso? ¿Por qué? Desobediente. Entonces, como la lepra era considerada una maldición por causa del pecado, la purificación consistía en colocar el aceite ¿dónde? Oreja. Pero
Pero no solo en la oreja. ¿Dónde más lo colocaba? En el pulgar de la mano derecha. ¿Qué cosa significa mano? Mano significa, ¿qué cosa? Acción. Ten cuidado con lo que haces. Ten control. ¿Qué cosa significa pies? Mira bien dónde caminas. ¿Cuál es la senda que estás yendo? ¿Qué cosa estás haciendo? ¿Y qué cosa significaba cabeza? Mente. Cambia tu mente. Entonces, ¿quién es aquel que nos ayuda a obedecer, a accionar bien, a caminar por el camino correcto y a cambiar nuestra mente? ¿Quién? El Espíritu. Pero ojo con el orden. Primero, ¿qué cosa era? Sangre. Y luego, ¿qué cosa venía? Aceite. Es decir, ¿cómo es la salvación? Primero por el sacrificio de Jesús y luego porque el Espíritu Santo nos enseña a caminar por las sendas que Cristo nos dejó. Por eso es que el aceite era necesario. Ahora, para que el aceite pueda ser derramado, primero tuvieron que machacar a una aceituna. Para que el Espíritu Santo venga a la tierra, primero tuvo que ser machacado el cuerpo de Jesús. No existe aceite sin primero sangre. Por eso es que nosotros solamente miramos lo que hizo Jesús y no lo que hace el Espíritu. ¿Qué hizo el buen samaritano cuando quiso sanar a aquel que encontró ahí en el camino? ¿Que cómo vendó sus heridas? Con aceite. Es símbolo de alegría. Te ungió Dios con aceite de alegría. Qué lindo. Y vamos al último. El Espíritu Santo es como que viento. Y saben que yo de este símbolo del viento yo puedo hablar una semana completa. Porque miren, el viento en la Biblia es hablado en 3 dimensiones. Número 1, simbólicamente tomando la creación del hombre. A ver, recuerden conmigo. Cuando Dios crea al ser humano, ¿quiénes estaban? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que dice hagamos? Dios, yo sé que Dios, pero ¿quién de los 3 dice hagamos? El Padre. ¿Quién es aquel que se embarra las manos haciendo el muñeco? Por eso es que Jesús murió por el ser humano, porque Él lo hizo con las manos. Muy bien, pero el muñeco está ahí. ¿Tiene vida el muñeco? No. ¿Qué necesita aquel muñeco de barro para que tenga vida? ¿Qué necesita? Y ahí aparece en primera vez en la Biblia la palabra ruaj. ¿Y ruaj qué cosa significa? Soplo. ¿Y quién es el que interviene para que el ser humano se levante? ¿Quién es el que interviene? Ruaj. El Espíritu. El muñeco está hecho, pero es el Espíritu que da vida. Ahora, simbólicamente, sin el Espíritu Santo estamos muertos. Proféticamente, eso será lo último que lea hoy. Un valle de huesos secos, que los huesos se juntaron por 2 cosas: por la palabra y por el Espíritu. Y doctrinalmente lo que Jesús dijo a Nicodemo: a que el viento sopla donde quiere, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y por qué el Espíritu Santo es como el aire? Número 1, porque tú sin aire no puedes vivir. Puedes pasar la vida sin ver, puedes vivir sin oír, puedes vivir sin hablar, puedes vivir semanas sin comer, puedes vivir algunos días sin agua. Pero ¿cuánto puede vivir sin aire? Ahora ustedes entienden por qué el Espíritu Santo es nuestra mayor necesidad. Porque sin Él no podemos vivir. Es esencial para la vida. Está tan identificado con la vida que ¿cuándo es que declaran muerto a una persona? Cuando el corazón dejó de latir y cuando el ser humano dejó de respirar. Cuando una persona está desmayada, ¿qué cosa es lo primero que se busca?
Aire. Cuando un piloto va a las alturas, ¿qué cosa es lo que necesita arriba? Oxígeno. Cuando un submarino desciende a la profundidad, ¿qué necesita abajo? Sin aire no podemos vivir. ¿Cómo un cristiano se atreve a vivir sin el Espíritu? Por eso es que estamos muertos. Porque sin Él no hay vida. Estamos muriendo sin oxígeno. Miren lo que dice Camino a Cristo, página 86. Como el viento que aunque es invisible, se ven y sienten claramente sus efectos. Así es la obra del Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo puede ver engendra una vida nueva en el alma. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Esa es la obra, ese es el trabajo del Espíritu. Abran sus Biblias. Ezequiel capítulo 37. Versículo 1. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo acercar cerca de ellos. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, no solo eran muchos, ¿cómo estaban esos huesos? Secos en gran manera. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor, tú lo sabes. Y yo dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo: profetiza sobre estos huesos, dile: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor: a estos huesos yo hago entrar. ¿Qué cosa tiene que entrar en los huesos? ¿Qué cosa va a entrar? Espíritu. ¿Para qué? Para que vivan. Y sabréis que yo soy Jehová. Pondré sobre vosotros tendones, haré subir carne, los cubriré de piel, pero pondré mi espíritu para vivir. De nada sirve piel, huesos, carne, si no hay espíritu. Y yo profeticé, y hubo un ruido mientras profetizaba, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, los tendones entre ellos, la piel cubrió por encima, pero ¿qué cosa no había? Vida. Y él me dijo: profetiza el Espíritu. Así ha dicho Jehová: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró, ¿qué cosa? Espíritu, y vivieron y estuvieron en sus pies, y era un ejército extremadamente grande. Ahora presten atención aquí. Este era un mensaje para el pueblo de Dios, para Israel. Y si es para Israel, ese es un mensaje para mí y para ti. Señor, un valle de huesos. ¿Cuántos son? Muchos. No da ni para contar. Son muchísimos. ¿Cómo están? No tienes idea. No están frescos, hace tiempo que murieron. Secos, extremadamente. ¿Cómo es posible que este hueso, sea muchos, estén secos? Sí, es la realidad muchas veces en el pueblo de Dios. Todos están muertos y secos hace mucho tiempo sin el Espíritu. Y ahí viene: para que estos puedan vivir necesitan dos cosas. Número uno, profetiza. Y la palabra profetizar significa predica. ¿Y qué cosa tenía que predicar? La palabra. Los huesos viven en primer lugar por el poder de la palabra. Pero la palabra todo lo que hace es juntar los huesos, unir los tendones, colocar la carne. Pero siguen muertos. ¿Qué cosa necesita para que se levante? El Espíritu. Querida iglesia, este es mi casi último sermón. La tarde solamente era un resumen del Espíritu Santo. Y hoy quiero dejarles unas últimas cosas para ustedes en este aniversario. La peor manera de vivir la vida cristiana es una vida sin el Espíritu. Es una vida seca, sin fruto, árida. Es una vida insoportable, llena de cargas. Una vida de insatisfacciones. Hay tanta gente infeliz dentro de la iglesia. Ay, pastor, a mí me gustaría mi bailecito, pastor, pero no puedo, estoy en la iglesia.
Ay, a mí me gustaría un poquito del otro, pero no puedo. Infeliz. ¿Sabes por qué? Porque todo tu cambio fue por fuera. El cambio no fue adentro. ¿Tú sabes lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo cambia tus gustos para colocarlos en armonía con Dios. Y cuando tú empieces a disfrutar cada minuto en la presencia de Dios, es porque el Espíritu Santo comenzó un trabajo extraordinario en ti. Por eso en esta mañana yo voy a hacer un llamado. En esta mañana yo tengo un público muy grande, mas yo no sé el nombre, ni la historia, ni la situación de cada uno. Mas esta mañana yo sé que aquí puede haber alguna persona que todavía no ha hecho un compromiso con Jesús. Yo sé que aquí está la iglesia y esta semana fue para la iglesia, mas yo quiero finalizar esta semana haciendo un llamado y una invitación para aquellas personas que conocen de Cristo, mas todavía no han tomado la decisión de ser bautizados. Y en el nombre de Dios te digo, la mayor evidencia de que Dios quiere salvarte es que hoy tú estás aquí. Y si tú estás aquí, tú no estás solo porque tú quisiste, es porque el Espíritu comenzó un trabajo en tu vida. Y todo lo que tú tienes que hacer hoy es permitir que el Espíritu te devuelva la vida. Que el Espíritu Santo haga en ti aquellas excusas que siempre has colocado. Yo no quiero porque me da miedo. Yo no quiero porque me da pena dejar. Yo no voy a abandonar esto. Olvídate de eso. Deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en ti. Por eso en esta mañana yo te invito en el nombre de Jesús. Si aquí hubiese apenas una persona que aún no ha sido bautizada, y esta mañana siendo tocada por el Espíritu Santo, quiere decir, yo me quiero preparar para ser bautizado, y para ser bautizado de agua y diariamente del Espíritu, yo necesito entregarme completamente a Jesús. Y si esta mañana hubiese una sola persona aquí que quiere decir, yo necesito del Espíritu Santo en mi vida y yo quiero entregarme a Jesús, yo te voy a invitar que en el nombre de Dios te levantes valientemente y vengas aquí adelante para orar. Yo no voy a esperar muchas personas, pero si solo hubiese una persona, venga, ven aquí, Dios te bendiga, qué lindo. ¿Quién más quiere venir hoy? Acércate, ven. Dios te bendiga. Levántate en el nombre de Jesús. Ven ahora. Si alguien más hoy necesita hacer un compromiso con ese Dios que durante mucho tiempo lo estuvo llamando, hace mucho tiempo escuchaste aquella voz, mas siempre fuiste indiferente, no te quedes allí. Yo puedo esperar a alguien más aquí. Yo no sé, yo no te conozco, no sé tu nombre, mas sé que el Espíritu Santo estuvo trabajando ya en tu vida hace mucho tiempo. Así esta mañana tú tomas la decisión de decirle, Señor, dame la vida que tú tienes para mí. Yo soy un cadáver espiritual. Mi vida no tiene sentido hasta que nuevamente yo lo encuentre en ti. Esta mañana fuimos testigos de lindos bautismos aquí más temprano, mas sé que hay alguien más que todavía necesita tomar esta decisión. Y si alguien más quiere venir, venga en el nombre de Jesús. Y yo voy a invitar, voy a hacer un segundo llamado. Si alguien aquí esta mañana siente que hace mucho tiempo, aún siendo cristiano y creyente, es un hueso seco que necesita del Espíritu, necesita cambiar cosas en
en la vida. Necesita ser transformado por Dios. Está luchando contra algo, pero no puede romper, no puede dejar. Si esta mañana tú dices al Cristo: Señor, comienza tu trabajo en mí, aquel que siempre impedí, aquel que no te permití, pero a partir de hoy quiero someterme a tu voluntad. Si tú esta mañana eres consciente de esa realidad y quieres levantarte y quieres venir aquí para orar también conmigo, ven. Yo voy a invitar a Mileni que venga para cantar. Y mientras Mileni canta, yo te voy a esperar a ti. Nunca tengas miedo de renovar tu compromiso con Jesús, de poder comenzar una vida con Jesús. Nunca tengas temor de conocer tu realidad. ¿Sabes a qué debes tener miedo? A continuar como estás. Si esta mañana vienes para hacer juntos una oración,